y vamos a aprender qué es eso, la coraza de justicia y para qué nos sirve. Quiero que busquen en la Biblia el libro de los Efesios, hermanos. Esta porción bíblica la vamos a leer siempre que estudiemos estos temas, porque de aquí, hermanos, partimos. Pueden sentarse, hermanos, vamos a leer sentados hoy, porque yo sé que han estado parados, alabando al Señor, y creo que están un poco cansados. Efesios 6, vamos a leer del verso 10 en adelante. ¿Lo encontraron? Bueno, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, entonces ya hablamos de lo primero, que era el cinto de la verdad, con el cual nos debemos de ceñir nuestros lomos. Luego, el segundo elemento de la armadura de Dios, del cual nos menciona el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 6, dice, hermanos, que nosotros nos tenemos, el versículo 14, la parte final, dice que nos tenemos que vestir con la coraza de justicia. Entonces, hermanos, nos preguntamos, vamos a dividir nuestro tema en dos partes. La primera, la parte literal, y luego lo vamos a llevar a la parte espiritual. Y vamos a comenzar hablando de la parte literal del tema y vamos a entender qué es una coraza. Les vamos a proyectar una imagen acá en las pantallas para que ustedes puedan ver qué es una coraza. Entonces, coraza, hermanos, se define de la siguiente manera, que coraza es una armadura compuesta, hermanos, por dos piezas. La primera, está ahí, mire, la primera es el peto. ¿Se recuerdan que les hablé del peto la semana pasada? El peto es la parte de enfrente. En este caso sería, no sé cómo ustedes lo tienen ahí, pero aquí en mi pantalla es la parte de este lado, donde está la figura. Ese sería el peto, la parte de enfrente. ¿Se recuerdan que dijimos que algunas armaduras tenían agujeros para que con el cinto apretar esa armadura para que quedara firme, para que en la batalla no pudiera moverse? Entonces, hermanos, la coraza es eso, es una armadura compuesta por el peto, que es la parte de enfrente, y la parte de atrás se le llama espaldar. Las dos forman lo que es, hermanos, la coraza. Ahora note que las primeras corazas que se fabricaron fueron corazas, hermanos, hechas primero, eran de cuero. O sea, no las hacían de ese material que ustedes las ven allí. No, cuando empezaron a hacer las corazas, las hicieron, hermanos, de cuero, también las hicieron de pieles, incluso, hermanos, las hicieron de madera, imagínense. Entonces tenemos que al principio las corazas eran de cuero, eran de piel o eran de madera. Ya después, con el paso de los años, las comenzaron a hacer de diferentes ya materiales, como los metales, etcétera, etcétera. Bueno, también a la coraza, hermanos, se le conoce también como un blindaje, o también se le conoce como solo el peto. Digamos, si usted hubiera sido un soldado romano en aquella época y alguien le dijese,
pásame el blindaje, pues es obvio que lo que le estaba pidiendo era que le pasara eso, la coraza. O también pásame el peto, que es la parte esa de la coraza. Muy bien. Ahora, pero el tema lleva dos palabras. La coraza, que es eso, pero dice que es de ¿qué? De justicia. Entonces, ¿cómo definimos la palabra justicia? Bueno, justicia es virtud que inclina a cada uno a dar lo que le pertenece o lo que le corresponde, lo que debe hacerse según el derecho o la razón. Esa es justicia. Nuestro Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Note que cuando Cristo venga por segunda vez, según Apocalipsis 22, verso 12, Jesucristo dijo, he aquí yo vengo pronto. ¿Se recuerda? Y mi galardón conmigo. Luego dice el verso, para recompensar a cada uno, según fuere ¿qué? Su obra, su trabajo. Quiere decir, hermanos, que estamos en la iglesia, todos estamos en la iglesia. Y digamos que todos le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y digamos que todos nos salvamos. Entonces, cuando el Señor venga por nosotros y nos salve a todos y estemos en la presencia de Él, digamos, el grupo aquí que estamos en la presencia del Señor, ya salvos, porque Él nos transformó, porque Él nos compró con su sangre, porque Él nos redimió. Cuando estemos delante de Él, Él viene y nos va a recompensar, pero de acuerdo a su justicia. Ahora, dice que Él nos va a recompensar y a cada uno le va a dar un premio de acuerdo a la obra que haya hecho. Quiere decir que aunque todos nos salvemos, no todos vamos a recibir el mismo premio o el mismo galardón. Quiere decir que algunos van a recibir un premio grande, un premio enorme, pero otros hermanos probablemente el premio que les dé sea bien pequeño o bien diminuto. O sea, la pregunta es para todos nosotros, ¿qué clase de premio nos gustaría a nosotros recibir en aquel día? ¿Un premio grande o un premio pequeño? Dios quiera que todos, hermanos, los que estemos aquí, en primer lugar, alcancemos la salvación. En segundo lugar, hermanos, que nos den un buen premio. ¿Verdad que sí? Dios quiera, pero para lograr un buen premio, hermanos, necesitamos trabajar para el Señor. Y hay muchas formas de trabajar en la obra de Dios, evangelizando, orando, ayunando, ofrendando, diezmando, limpiando, haciendo comida, haciendo muchas cosas. Hermanos, podemos lograr un buen premio. Entonces Dios, como es un Dios justo, Dios nos va a bendecir de acuerdo a su justicia. Amén. Muy bien, entonces en cuestión de derecho, justicia significa aplicar las leyes en los juicios civiles o en los juicios criminales y hacer cumplir esas sentencias. ¿Ok? Muy bien, ya entendimos qué es una coraza y qué es justicia. Amén. Ahora pasemos al punto número 2. ¿Con qué parte del cuerpo tiene relación la coraza de justicia? Bueno, es obvio al ver la figura, ¿verdad? Que tiene relación con lo que conocemos, con la parte esta de acá, con el pecho, y se relaciona, hermanos, con órganos como el corazón, los pulmones y las entrañas. La coraza nos sirve para proteger el corazón, los pulmones y las entrañas. Entonces, cuando el soldado romano iba a la batalla, se ponía así, se vestía así como usted lo ve allí, porque esta parte de acá era la parte más vulnerable en la batalla. A la hora de pelear, si él no llevaba esa protección con facilidad en el primer combate, moría. Por eso era necesario que se protegiera, porque esta parte de acá, hermanos, en esta parte de acá, pues ahí está el corazón, ahí están los pulmones y ahí están las entrañas. Bueno, las entrañas, hermanos, es un conjunto de órganos situados en el interior del tronco y también se le conoce también como entrañas al conjunto de órganos situados, hermanos, en el cráneo, en la parte profunda del cráneo. Entonces vea cómo vamos avanzando, cómo se relaciona la coraza y con qué, y para qué nos sirve.
En otro sentido, hermanos, también las entrañas significan los sentimientos más profundos que rigen la conducta de cualquier persona. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve la coraza de justicia? Sirve para protegernos, dijimos. La coraza nos protege el pecho, la coraza nos protege los pulmones y la coraza nos protege el corazón. Y mire cuán importante es usar la coraza. En la Biblia nosotros encontramos un ejemplo donde nos muestra cuán importante era tener una coraza. Y al igual que en el pasado era importante tener una coraza, hoy en día, si usted no lo sabía, es importante que usted tenga una coraza sobre su vida. Y vamos a ver quién es esa coraza, quién es el que nos protege. Porque, hermanos, hoy en día también enfrentamos batallas. Hoy en día también, hermanos, tenemos luchas y necesitamos estar bien protegidos. En la Biblia encontramos un ejemplo de cuán importante era vestir con una coraza. Había un rey que se llamaba Acab. Ese rey era malo, ¿ok? Porque tenía una mujer también que era bien mala, se llamaba Jezabel. Ahora bien, note que este rey tenía una casa y cerca de su casa había una viña. Entonces, el dueño de esa viña era Nabot. Vino el rey y le dijo a Nabot, mira, véndeme tu viña porque está cerca de mi casa y yo quiero hacer algo ahí. Y le dijo Nabot, no te la voy a vender, no puedo vender mi heredad, o sea, no quiero vender. Entonces vino él y hizo algo, hermanos, para que muriera Nabot. Y cuando murió, él tomó la posesión de esa viña. Entonces eso fue algo malo ante los ojos de Dios y Dios decidió castigarlo. Dios decidió que el rey Acab debía de morir. Resulta, porque estamos diciendo que Dios es un Dios justo, amén. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Acab, rey de Israel, se unió con Josafat, rey de Judá, y fueron a la batalla. Pero cuando fueron a la batalla, como Acab sabía que iba a morir, decidió hacer algo. Porque nosotros los seres humanos, hermanos, siempre estamos pensando cómo nosotros nos libramos a veces de las cosas por nosotros mismos. Dios había dicho que él iba a morir. ¿Saben qué hizo Acab, el rey Acab? Se vistió con ropas que no eran reales. O sea, se confundía con cualquier otro soldado. Y el único que iba vestido como rey a la batalla era Josafat. Entonces, dice la Biblia, en Primera de Reyes, no sé si lo quiere buscar, primer libro de Reyes, vamos a leer el capítulo 22. Primer libro de Reyes, 22. Vamos a leer, hermanos, el versículo 31. El ejército enemigo había recibido esta ley o este llamado. ¿Está conmigo? Primera de Reyes 22, verso 31. ¿Lo encontraron? Dice, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra ¿quién? ¿Y quién era el rey de Israel? Acab. Bueno, verso 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, o sea, el rey de Judá, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat, ¿qué hizo? Gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Ok, verso 34. Y un hombre disparó el arco, ¿cómo? A la aventura, e hirió al rey de Israel entre las junturas de ¿qué? De la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta, sácame del campo, pues estoy herido. Detengámonos acá. Más abajo dice que se desvació y se murió. Entonces, mire Dios cómo es. Él se disfraza como cualquier otro soldado, pero dice que un soldado tiró una flecha así, como no le apuntó a nadie.
sino que a la aventura la tiró. Y esa flecha vino y dice que se le metió al rey. ¿En dónde se le metió o por dónde se le metió? ¿Por las qué? ¿Lo leyeron? Por las conjunturas. Porque ponme la foto anterior, por favor. Recuerde que la coraza se dividía de dos partes. Entonces, al ponerse esa acá, si usted no la apretaba bien, quedaba cierta abertura. Y por ese espacio, hermanos, justo allí, entró la flecha y se murió acá. Ahora, ¿qué enseñanza nos da esto a nosotros? Note, si usted es cuidadoso, cuando leímos Efesios dice, pónganse toda, ¿verdad? Toda la armadura de Dios. Usted no se puede poner solamente el cinto, porque eso podría ser incómodo andar con eso. No, no, no. Usted se lo tiene que poner todo. Ahora, cuando usted se lo ponga, usted debe ponérselo bien. ¿Está conmigo? Porque si usted no le deja una pequeña abertura allí entra, a su coraza, por allí entra el ataque, el dardo del enemigo. Aquí esto significa dos cosas. Ya para pasar a la parte espiritual. Primero, debemos de ponernos bien la armadura, no a medias. Y es que a veces, hermanos, en la iglesia nosotros estamos a medias. Y entonces, cuando estamos a medias en la iglesia, tenemos aberturas. Y por esa abertura entra el dardo del maligno. Ahora, segundo, significa que si nosotros actuamos mal, como actuó Acab, él quería esa viña y a como dio lugar la tomó, y eso fue algo que a Dios no le agradó. Si nosotros actuamos mal, entonces Dios en su justicia permitirá que nuestra coraza no nos proteja como nos debe de proteger. ¿Entendió eso? Entonces, tenemos una protección. La Biblia dice que Dios nos protege en todo tiempo, en todo momento. Pero si nosotros caminamos mal, Dios permitirá que por ese pecado que hacemos, eso crea en nosotros una abertura y por allí puede entrar algo que nos pueda llevar a la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ahora eso era la parte, hermanos, la literal, la física. Bueno, ahora veamos el sentido espiritual. Qué bonita la palabra del Señor, amén. Entonces vamos, hermanos, pongan atención, vamos a ponernos bien la armadura. No vamos a dejar grietas, porque si dejamos grietas, por allí penetra el ataque del enemigo. Ahora, en un sentido espiritual, vayamos a Efesios 6:14. Vayamos a Efesios 6, versículo 14. Lo que dice la Escritura. Dijo así. El 14. Estad firmes pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, ya explicamos eso. Y dice, y vestíos con la coraza de justicia. Cuando Pablo habla de justicia, hermanos, casi siempre esto significa justificación. ¿Y qué es la justificación? Justificación es la iniciativa de la gracia de Dios de poner a los pecadores en una buena relación con Él a través de la fe en Cristo Jesús. Esa es justificación. Quiere decir que Dios es un Dios santo. Quiere decir que Dios es un Dios perfecto. Quiere decir que nadie tiene acceso a Dios a no ser porque Cristo nos acerque a Él. Solamente a través de Cristo nosotros tenemos acceso a Dios. Nosotros no nos podemos acercar a Dios a través de Pedro, de Juan, de María, de nadie. Solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, justificación es la iniciativa de la gracia de Dios. A Dios le complace que nos acerquemos a Él. Pero Él, hermanos, nos acerca por medio de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si yo decido hoy vestirme con la coraza de justicia, entonces entiendo
que vestirme con la justicia es vestirme de Cristo. Ahora, entendamos lo siguiente, que nosotros no podemos acercarnos a Dios por méritos propios. Porque la misma Biblia señala que usted y yo, separados de Cristo, mire cómo somos. Según Mateo capítulo 10, vea lo que dice Mateo capítulo 10. Mateo 10, verso 18. 10, 18. Ok. Perdón, no es Mateo, es Marcos 10, 18, hermanos. Es Marcos. Marcos capítulo 10, el verso 18. Marcos 10, verso 18. ¿Está conmigo? Jesús les dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo ¿quién? Uno. ¿Y quién es ese uno? Dios. Entonces, hermano, note, por un lado nosotros no somos buenos. Y fíjese que esto es una gran verdad. Desde que nosotros nacemos, nuestros padres nos enseñan a hacer cosas buenas. ¿Se ha fijado? Nunca nuestros padres nos enseñan a hacer cosas malas. ¿Sabe por qué no nos enseñan a hacer cosas malas? Porque es que nosotros ya las traemos. Y es que nosotros ya las hacemos. Mire, al niño le decimos, pórtate bien. Usted nunca le va a decir a un niño, mira, trata de portarte un poquito mal. Te veo como mero lento, como mero calmadito. Nunca le dice eso a su hijo. ¿Por qué? Porque usted no lo necesita. No necesita decirle eso porque la maldad ya viene en nosotros. Entonces, dice la Biblia que no hay ninguno bueno. Y como no hay ninguno bueno, nosotros por mérito propio no nos podemos acercar a Dios. Mira otro verso, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a leer el verso 10. Versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Luego dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, dice la Biblia, uno. Ahora el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces note que nosotros no nos podemos acercar a Dios por méritos propios. Ninguno de los seres humanos puede decir, yo soy buena persona y como yo soy una buena persona, yo me puedo acercar a Dios. Mentira. Dice la Biblia que no hay ninguno que sea bueno. Ninguno que tenga, hermanos, la capacidad para poder tener acceso a Dios, porque todos hemos pecado. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, está Jesús. Y Jesús es todo lo contrario de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús, a diferencia de nosotros, que nosotros somos malos, perversos, corrompidos, Jesús es todo bueno, todo santo y todo perfecto. Amén. Y Él, hermanos, habitó en medio de nosotros. Y mire lo que dice la Biblia. Por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 5, ahí cerquita. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Ahora vamos a ver lo opuesto. Ya vimos que nosotros todos somos malos, que por lo tanto nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos. Pero por otro lado, vemos a Jesús, 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 21. Viene hablando de Cristo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Entonces, el que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, hermano. Él nunca se equivocó. Él todo lo que hizo, lo hizo bien. Fíjese que un día, y lo intentaron engañar, hermanos. Dice que un día le dijeron a él, Señor, a ver, ¿tú qué dices? La pregunta tenía trampa, ¿ok?
¿es lícito darle tributo a César, sí o no? Esa era la pregunta. Mire, si decía él sí, se echaba de enemigo a todos los judíos. Y si decía no, entonces se metía en problemas con el imperio romano. Entonces la pregunta tenía trampa. Y entonces, y él, como era sabio y entendido, dijo: mostradme una moneda. Y cuando le mostraron la moneda, ¿de quién es la imagen que tiene la moneda? Y le dijeron: ¿de quién? De César. Entonces Jesús dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de quién. De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque le pusieron trampa para que él pecara, hermanos, él nunca lo hizo, nunca pecó. Y él, como nunca pecó, entonces viene él y nos justifica ante Dios. Según Romanos, vaya a Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, verso 24. Dice la palabra del Señor así, el versículo 24. Siendo justificados como gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces nosotros somos todos malos, todos perversos, hemos hecho cosas malas, pero Dios nos justifica gratuitamente. Ninguno de nosotros tiene que pagar algo para ser justificados por Jesús. Nadie. Él nos justifica ante el Padre de manera gratuita, ¿sí? Gratis, no tenemos que pagar nada. Ahora, ¿por qué Jesús nos justifica ante Dios? ¿Por qué? Jesús es nuestro modelo de justicia, ¿sabían ustedes? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Esto quiere decir que nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, vivir como Él vivió. Ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo Jesús vivió? Porque recuerde que nos vamos a poner la coraza de justicia. Y ponerse la coraza de justicia significa vivir como Jesús vivió también. O sea, no solamente que Él nos justifica, sino que también que nos cubrimos de esa forma, viviendo como Él vivió, siguiendo su ejemplo. Mire, dos cosas importantes vamos a aprender. Jesús, en toda su vida, Él se dedicaba a complacer al Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, en toda su vida, Él se dedicó a siempre complacer al Padre. Jesús vivía para complacer a Dios, para honrar a Dios. Y dos, Jesús no estaba dispuesto a desobedecer. Por eso Él, hermanos, nos puede justificar a nosotros, porque Él cumplió con estas dos cosas. Analicemos la primera. Jesús se dedicó en toda su vida a complacer al Padre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Imagínense, toda su vida Él se dedicó para eso. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Juan, en San Juan, hermanos, capítulo 8. San Juan 8, versículos 28 y 29. ¿Lo están buscando, hermanos? A mí me gusta que lo busquen, que lo lean, porque, hermanos, lo que les enseño es palabra de Dios. Y estamos diciendo que Jesús se dedicaba a complacer al Padre. ¿Lo tiene? San Juan 8, 28. Mire lo que dijo. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, déselo fuerte al Señor. Jesús se dedicó siempre a complacer al Padre. Y entonces Él, cuando acá está hablando, dice que Él, hermanos, todo lo que Él hace, lo hace para agradar al Padre. Entonces, llevar puesto nosotros la coraza de justicia no solamente es que Cristo nos justifique, sino también, hermanos, vivir una vida íntegra
como Jesús la vivió. Una vida que glorifique al Padre. Entonces, la pregunta es, ¿vivimos nosotros esa vida que glorifica al Padre? Nos esforzamos, hermanos, por siempre hacer lo que a Dios le agrada. Y aquí nos preguntaríamos qué es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada, hermanos, que leamos su palabra. A Dios le agrada que nosotros oremos. ¿Cuántos dicen amén? A Dios le agrada, hermanos, que nosotros apoyemos a la iglesia financieramente. A Dios le agrada que tengamos comunión los unos para con los otros. A Dios le agrada que nos ayudemos. Amén. A Dios le agrada, hermanos, que nosotros vivamos en paz y en armonía. Entonces, ¿hacemos eso nosotros? Siempre Jesús, en todo momento, Él agradó al Padre. ¿Se recuerdan que un día Él tuvo una conversación con una mujer en Samaria? Con la samaritana. Llegó en la mediodía la mujer a sacar agua y Él empezó a conversar con ellos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de la historia? Y dice que los discípulos se habían ido a buscar algo de comer. ¿Están conmigo? Pero dice que de repente llegaron los discípulos y lo vieron a ver hablando con una mujer y les pareció extraño. Y dice que los discípulos, hermanos, le dijeron algo. Busquemos ahí San Juan 4, ahí cerquita lo tenemos. San Juan 4, vamos a leer el verso 32. San Juan 4, 32. Dice que leemos el 31. San Juan 4, 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, o sea, maestro, come. Verso 32. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Siguiente verso. El 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Oiga el siguiente verso. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el espíritu de Jesús, hermanos. Mi comida, hermano, o sea, para mí es más importante el que yo desarrolle la obra que el Padre me dio quisiera que estar comiendo esa comida que ustedes me traen. Y por eso Jesús agradó a Dios, porque Jesús puso por prioridad la misión que Dios le había dado. Pregunta para usted. ¿Usted es como Jesús, que le da prioridad a la misión que Dios le ha puesto en esta tierra? Si no, debemos de reflexionar, porque si no estamos agradando al Padre. Y nuestra meta, iglesia, debe ser agradar al Padre. Nuestra meta debe ser la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Ese debe de ser nuestro propósito. Esa debe ser nuestra razón de vivir. Agradar al Padre. Jesús se dedicaba a complacer a Dios. En Lucas 22, vayamos a Lucas 22. El versículo, hermanos, 42. Lucas 22, verso 42. ¿Está conmigo? 22, verso 42. Dice la palabra del Señor así. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Jesús está a punto de enfrentar la muerte en la cruz del Calvario y Él sabe lo que le va a pasar. Y Él sabe que le va a doler que lo golpeen. Él sabe que le va a doler que le pongan esa corona de espinas. Él sabe que le van a poner esos clavos en sus manos. Entonces Él sabe todo eso y le dice, Señor, oh Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Pero luego Él reacciona y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿por qué Jesús hablaba y actuaba así? Porque Él se dedicó su vida completa en complacer al Padre. Queridos hermanos,
dediquemos nuestra vida a complacer a Dios. Hagamos cosas de las cuales Dios se pueda sentir orgulloso de nosotros. Porque se puede, hermanos. ¿Se recuerdan el libro de Job cómo empieza? Los hijos de Dios llegaron a presentarse delante de él. Y en medio de ellos llegó el diablo. ¿Se recuerdan? Y dice que el padre le dijo, Dios le dijo al diablo, ¿de dónde viene? El diablo dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y viene Dios orgulloso de su hijo llamado Job. Le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Note que Job agradaba a Dios. Y ese es el espíritu, hermanos, que debe haber en nosotros. Que nosotros nos dediquemos nuestra vida en agradar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiera que lo podamos hacer. Ese es el punto número 1. El punto número 2, Jesús no estaba dispuesto a desobedecer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quisiera yo que nos propusiéramos en esta tarde a no desobedecer a Dios, a ser firmes, fieles y transparentes delante de Dios. Jesús vino a esta tierra y vino con un propósito. ¿Se recuerdan cuál es el propósito de Jesús según Lucas 19, verso 2? Lo leemos de memoria, ¿ok? Porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la meta del Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, pero un día el Señor nos encontró y por eso estamos aquí en la iglesia. Amén. Entonces, miremos a Jesús y su meta, buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora, note, esa era su meta, pero Jesús enfrentó potenciales distracciones en su meta, pero Él las superó todas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok, Él tenía una meta, Él tenía un propósito, pero hermanos, el enemigo le iba a poner ciertas distracciones para quitarle a Jesús el propósito por el cual Él había venido. Y eso mismo nos pasa a nosotros, que Dios ha puesto en nosotros una meta y un propósito, pero el enemigo intenta distraernos. Pero que no lo logre, hermanos, que no lo logre como no lo logró con Jesús. Veamos, hermanos, nada más dos distracciones que el enemigo le puso a Cristo. Primero, en el San Juan capítulo 6. Vayamos a San Juan capítulo 6. Y yo espero, hermanos, que nos estemos gozando. Sí, espero que estemos aprendiendo mucho porque es importante lo que estamos estudiando. San Juan capítulo 6, versículo 14. Lo tiene 14 y el 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Están, hermanos? Mire, él viene con un propósito, buscar y salvar lo que se había perdido. Pero entonces viene él y hace milagros. Y entonces esa gente cuando lo miran hacer milagros y prodigios, vamos a hacer algo, lo vamos a hacer rey. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera dicho, sí, háganme rey? No cumple el propósito por el cual el Padre lo mandó, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Le estaban ofreciendo nada más y nada menos ser rey, hermanos. Pero él desechó eso porque él tenía un propósito, buscar y salvar lo que se había perdido. Si Jesús decide que lo hagan rey, usted y yo no estuviéramos acá. Ni todos los creyentes estuviéramos, pero él se mantuvo firme en su propósito. ¿Te gustaría mantenerte firme en tu propósito? Que nada te distraiga. Mira, que no te distraiga un negocio,
que no te distraiga una mujer, que no te distraiga un hombre, que no te distraiga nada, que nada te distraiga. Porque tú tienes una misión, porque tú tienes un propósito por el cual Dios te ha dado la vida. Pero si tú no te enfocas en ese propósito, cualquier cosa te va a distraer. Y vas a dejar de hacer lo que Dios te puso a hacer en esta tierra. Pero que nos libre Dios de eso, amén. Veamos otra distracción que se le presentó a Jesús. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. El versículo 21. Del 21 al 23 leemos lo siguiente. Mateo 16, del verso 21 en adelante. ¿Está conmigo? Mateo 16, el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, lo llamó aparte y le dijo, hey, Señor, ten compasión de ti, hombre, ninguna manera te acontezca eso. Dice el versículo 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow, hermano. Miren, le dijo, yo voy a tener que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén me van a arrestar, me van a golpear. Voy a morir en una cruz. Pero voy a resucitar al tercer día. Y Pedro, escuchando, dijo, no puede ser que le pase eso al Señor. ¿No les ha pasado eso a ustedes? Nunca ustedes, miren, no sé si les pasó, pero cuando yo no era creyente y veía las películas de la muerte y resurrección del Señor, y veía que lo estaban golpeando, yo decía, si tan solo yo me hubiera aparecido allí, decía yo, y con un revólver, y yo dejaría que no lo golpearan y lo quitaría de allí para que no le hicieran daño. Porque yo no entendía que eso que él sufrió, lo hizo por amor a mí, para perdón de mis pecados. Pero yo pensaba eso, yo lo defendería. Y lo mismo está haciendo Pedro, hermano. Señor, que no te pase eso. No vayas, no mueras. Mira, mejor vámonos para otro lado. Y le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás. Ahora, Jesús, escuche bien, estaba hablando Pedro. Pero ¿quién estaba detrás de la idea de Pedro? Satanás. Entonces usted tiene distracciones. Usted quiere venir a la iglesia y de repente hay una distracción ahí. Le aparece algo, usted ya no viene. Usted le iba a dar su vida al Señor, pero le aparece una distracción. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Porque el diablo no quiere que usted salve su vida. Porque el diablo no quiere que usted salve su alma. Él lo quiere ver siempre perdido a usted. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Entonces él, en su vida, lo que hace es matarlo a usted, destruirlo y robarle la felicidad. Pero Cristo vino, hermanos, a darnos vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Amén. Gloria al Señor. Sí, déselo fuerte. Las distracciones las superamos solo si nos vestimos con la coraza de justicia. Solo así las podemos superar. Entonces, vestirme con la coraza de justicia hoy es estar delante de la presencia de Dios, no condenado, sino aceptado. ¿Escucharon eso? Porque mire, hay dos maneras de estar ante Dios. Condenado o aceptado, justificado por Cristo. Ahora, note, por esto la armadura de Dios, que es la parte de defensa esencial contra
cualquier conciencia acusadora y contra los ataques calumniadores del enemigo. Dice, cuando me pongo la coraza de justicia, estos ataques no pueden ya hacerme daño. Y es que el enemigo siempre intenta, hermanos, humillarnos. Cuando le hemos fallado a Dios, el enemigo nos trae esos recuerdos. Siempre nos va a traer esos recuerdos. Si no nos ponemos la coraza de justicia, nos va a herir. Pero si nosotros nos ponemos la coraza de justicia, entonces tenemos la autoridad para decirle, ¿sabes qué? Es cierto, yo robé en el pasado, pero Cristo me perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto, yo adulteré, pero Cristo me perdonó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es cierto, yo mentí, yo engañé y es verdad, pero el Señor me ha perdonado. Eso es ponerme la coraza de justicia del Señor, el perdón de mis pecados. Sí me equivoqué, pero el Señor me ha dado una vida nueva y una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, concluimos diciendo que la coraza de justicia es un elemento esencial para el soldado. El soldado romano, hermanos, a él le proporcionaba protección en el torso, en la parte del cuerpo donde estaban los órganos vitales como el corazón, como los pulmones y otros. El soldado sin esta coraza iba camino a la muerte. Era necesario que el soldado se pusiera esa coraza para que cuando el enemigo lo atacara, pasaran esas flechas por aquí o esos cuchillos por acá y no le hicieran daño. De igual forma, hoy en día necesitamos ponernos la coraza de justicia, vestirnos de Cristo. Que Cristo sea, hermanos, el que esté en nosotros para que nosotros, hermanos, alcancemos el perdón de nuestros pecados. Sin el perdón de nuestros pecados no podemos tener acceso a Dios, que es lo más grande que hay en todo el universo. Por lo tanto, siempre nos vestiremos con la coraza de justicia. Y no solamente, hermanos, para disfrutar el ser justificado, sino para disfrutar la presencia de Dios todos los días de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ponerse de pie?